se llama ¿Cómo enfrentar a los falsos maestros? ¿Cómo enfrentar a los falsos maestros? Parte 1, por supuesto. ¿Cómo enfrentar a los falsos maestros? Y para eso quiero invitarles a que abra su Biblia en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 3 al 6. Yo le pido al Señor que el Señor nos dé la gracia y la sabiduría, que el Señor hable por medio de mi persona en este caso, ¿cierto? Y que nada humano, nada del corazón, nada natural pueda salir de mi boca. Amén. Nada, ni siquiera ninguna opinión personal, ninguna experiencia personal venga a poner obstáculo frente a lo que el Señor quiere ministrar en este tiempo, sino que sea el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, cierto, sea lo que nos hable en esta mañana. Amén. Es lo que es mi deseo, mi corazón, es por el cual yo estaba orando, porque quizás alguno va a decir, uy, ¿de qué apóstol va a hablar? ¿A quién vamos a apelar? ¿Qué profeta? ¿Qué pastor? ¿Qué maestro? ¿Qué evangelista? ¿Qué ministerio? Y la intención de este púlpito no es hablar de nadie, ni de ningún ministerio, ni nada. Solo hablar la verdad. Solo hablar lo que la palabra de Dios dice. Y confrontar esa verdad con las distintas posturas, ¿cierto? Y por supuesto que lo fidedigno, lo real, lo verdadero, lo genuino es la palabra de Dios. Amén. Dicho esto, entonces, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 6. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuya enseñanza son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos de amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pero algunos no lo entendieron. Se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentidos. Quieren ser reconocidos, verso 7. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. Amén. Al comenzar este mensaje, primeramente quiero recordarle algo que no se nos debe olvidar. Y que creo que ninguno de nosotros se nos olvida. Creo que lo tenemos más que presente, pero sería bueno, ¿cierto?, recordarle a ustedes que en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, nos recuerda que Satanás no solo es un homicida, no solamente Satanás vino a matar, robar y a destruir, sino que también Satanás es un mentiroso. La Biblia, la palabra de Dios dice que Satanás es padre de mentira. Y todos aquellos que están bajo ese, digámoslo así, bajo ese manto, ¿cierto? Aquellos que practican la mentira en forma ya como costumbre, ¿cierto? Jesús dijo, ellos son, ¿cierto?, que su padre es Satanás, el padre de mentira. Todos aquellos que viven engañando, son engañadores, son mentirosos, ellos son hijos de mentira. Y su padre es el diablo, Satanás. Amén, así es. Y una de las manifestaciones, una de las intenciones que tiene Satanás es la proliferación de los falsos maestros
y de los falsos profetas. Los falsos maestros tienen como objetivo, propósito, atacar el evangelio. Y a la iglesia también. Y estos falsos maestros, que son engañadores, que son mentirosos, que tuercen la verdad para conveniencia, están presentes en este tiempo. Y Jesús dijo que ellos eran lobos vestidos de oveja. Es decir, que la mayoría o gran parte de estos falsos maestros están dentro de la iglesia. Claro, amén. Se parecen a nosotros, se visten como nosotros, hablan como nosotros, cantan como nosotros, pero no son de nuestro redil. Así es. Por eso es tan delicado, hermano. Por eso esta serie de mensajes nos debe llevar a no ignorar estas cosas. Amén. Amén. Porque es muy difícil, es muy delgada la línea Amén. entre lo que es verdadero y lo que es falso. Cuesta mucho identificar. Y para eso necesitamos discernimiento. Para eso necesitamos discernir. Para eso necesitamos conocimiento para poder discernir lo que es verdadero a lo que es falso. Amén. Porque es fácil de confundirse. Es fácil de confundirnos. Hoy en día Satanás está usando este tipo de personas, esta clase de personas, estos falsos maestros, estos falsos profetas, para poder, ¿cierto?, poner obstáculo a la obra de Dios en este tiempo, para intervenir, para molestar, para poner tropiezo al avance de la obra de la iglesia en Cristo Jesús. Ahora, amado, esto no es nuevo. Estos ataques no es algo de hoy, sino que es algo que ha estado siempre en la iglesia. Siempre en la iglesia han habido falsos profetas y falsos maestros. Y estos son la batalla de la iglesia. Siempre. La iglesia ha tenido que dar la pelea. La iglesia siempre ha tenido que dar la batalla, luchar por defender la verdad del evangelio. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, también ellos han tenido a lo largo de su historia que enfrentar falsos maestros y falsos profetas. Como decía yo en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15, Jesús habla acerca de este tipo de personas, de falsos maestros. Dice que se visten, se disfrazan, los falsos profetas, que son lobos, que se disfrazan a sí mismos como ovejas. ¿Por qué Jesús usa la vestimenta de oveja? Porque una de las características, como la gente identificaba que esa persona era un profeta en los tiempos de Jesús, era porque ellos usaban piel de oveja. Por ejemplo, Juan el Bautista usaba ropa de piel, comía, ¿cierto?, cosas silvestres, y él predicaba el evangelio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la gente decía, wow, aquí el que viene, allá viene Guillermo, ¿cierto? Allá viene el profeta? ¿Cómo sabíamos que Guillermo era profeta? Porque se vestía con piel de oveja. Por eso dice Jesús que algunos falsos maestros y falsos profetas eran lobos rapaces, feroces, que se ponían para aparentar, para engañar, ¿cierto? Dice, para engañar. Por lo tanto, ellos se mostraban como si fueran verdaderos profetas de Dios
o verdaderos maestros de Dios, pero eran falsos. Estaban para engañar. Por eso, iglesia, yo pido al Señor que Él pueda abrir tus ojos espirituales y pueda abrir el entendimiento en esta serie, para que usted sea entendido, amado. La Biblia dice que nosotros debemos ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Ser entendido de lo que está pasando, no ser ignorante. Pablo decía también una vez a los de Tesalónica, no quiero que ignoren sobre esto. Satanás quiere que la iglesia viva en la ignorancia. Satanás quiere que tu vida sea, perdóname, pero no es que quiera ofenderte, sino que en el contexto de lo que estoy ministrando, Él quiere que usted sea un ignorante. A Él le conviene que la iglesia sea ignorante, que tú no estudies, que tú no te prepares, que tú no te dejes discipular, que tú no aprendas la palabra, que tú no leas la Biblia, la palabra de Dios. Porque mientras usted ignore, usted va a ir, cierto, como dice el apóstol Pablo, por cualquier viento de doctrina. Y cualquier cosa que le digan, usted va a creerlo como una verdad, como ignoramos la palabra. Por eso la Biblia dice, el profeta, el Señor le dijo al pueblo de Israel, dijo, ustedes yerran, ustedes se equivocan, porque ignoran la palabra, ignoran mi palabra. Usted toma malas decisiones, usted toma malas determinaciones, usted comete errores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ignoramos la palabra. La única manera de no ser engañado es conocer la verdad. Pero si usted no quiere discipularse, si usted no quiere formarse, si usted no se conecta en los estudios bíblicos, si usted los domingos no trae su cuaderno y su apunte y su Biblia, si usted no quiere aprender, no quiere ser enseñado, no quiere ser formado en la palabra, entonces usted es un caldo de cultivo. Usted es candidato perfecto para que venga alguien que sepa un poquito mejor para usted manipularlo, engañarlo, contaminar su corazón y usted diga, y sacarlo del propósito de Dios. En el Evangelio de Mateo, donde está el discurso del Monte de los Olivos, cuando Jesús predicó el sermón acerca de su propia segunda venida, él ahí advirtió que iban a haber muchos falsos cristos que vendrían en el futuro. En 1 de Juan capítulo 2 Juan señalaba que en el mundo ya había muchos anticristos. En el libro de Apocalipsis nos presenta un retrato claro de la consumación de la época de la iglesia y también un retrato final de Dios, de lo que iba a suceder aquí en la tierra, de lo que iba a pasar aquí en la tierra. Ya en el libro de Apocalipsis nos está advirtiendo que la iglesia, cierto, iba a entrar en un tiempo, en un periodo de tiempo lleno de engaños, de mentira, de enseñanzas falsas, de doctrinas falsas. Por eso usted tiene que estudiar, leer la palabra. Decíamos el día viernes que el gran error que muchas veces cometemos es sacar un versículo, ¿cierto? Y hacer de ese versículo una enseñanza y una doctrina. Usted no puede establecer una enseñanza o una doctrina desde un versículo. Eso lo enseñan en los institutos teológicos, el seminario teológico. Usted no puede hacer una doctrina de un versículo. Usted no puede sacar de contexto un versículo. Y el día viernes, por ejemplo, yo le decía, ese versículo dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica.
Y escuchamos en el mundo evangélico predicar y nos dicen, no, es que usted no tiene que estudiar, que usted no tiene que leer mucho la palabra, que usted no tiene que leer el libro. No, nos dicen, no vaya al instituto, no vaya al seminario, porque ahí la letra te va a matar y solamente el espíritu y las cosas espirituales, más bien las sensaciones espirituales, ¿cierto? De la experiencia con el Espíritu Santo, eso vale. Eso es lo único que usted necesita, pero no importa que usted no tenga conocimiento de la Escritura. ¿Cuántas veces nos han predicado de eso? ¿Cuántas veces nos predicaron de esto? Toda una generación escuchando eso, creyendo que eso era así. ¿Y sabe usted que es una mentira? Es una mala enseñanza. Porque no está hablando. Por eso es que cuando usted lea un versículo, lea todo el contexto. Lea todos los versículos antes de ese y todos los versículos después de ese. Cuando usted quiere hacer un estudio, quiere aprender, usted tiene que leer el capítulo completo para entender el contexto del por qué se está diciendo lo que se dice. Y si usted quiere estudiar un libro, cualquier libro de la Escritura, usted tiene que estudiar y leer y buscar cierto tanto, geografía, conocimiento político, económico, el tiempo que fue escrito, por qué fue escrito, por qué Dios dijo lo que dijo. Amén. ¿Por qué Pablo le dijo a la iglesia lo que le dijo en esa carta? Amén. Porque eso te abre un panorama de entender, ¿cierto? ¿Cuál era el propósito de que estaba viviendo la iglesia en ese momento? Así es. Y al entender eso, tú te haces, ok, ahora entiendo por qué Pablo dijo lo que dijo. Ahora entiendo por qué dice que la mujer calle en la congregación. Así es. Amén. Ahora entiendo que lo que dice ahí, que la letra mata y el espíritu vivifica, no está hablando de que yo no vaya a estudiar ni me vaya a preparar. Está hablando del antiguo pacto, que era bajo la ley, ¿cierto? Que lo único que señalaba la ley, que una vez lo prediqué, lo enseñé, es que solamente te condenaba, mostraba tu condición de pecador, que estaba condenado, pero la ley no te salva. Cumplir los mandamientos no te van a salvar. Amén. Así es. Porque uno que falle, aunque hayas completado los 10, los 9, no sirve de nada. Eso no te salva, solo muestra la condición del hombre, la necesidad que necesitaba de un Salvador, de un Mesías, de un Salvador. El nuevo pacto da vida, claramente da vida. Porque la Biblia dice que nosotros hemos sido vivificados en Cristo Jesús. Al momento de recibir a Cristo, tu vida vuelve a la vida. De eso está hablando ese versículo. Amén. Ya sabe. Entonces cuando alguien le venga a decir, oye, pero es que no le pongáis tanto color para estudiar, si hay puro espíritu, y que el espíritu, puro espíritu, está equivocado. No. Eso no es, él no es así. Amén. Está fuera del contexto. Amén. Pastor, por eso tengo que estar en los estudios bíblicos. Amén. Número 1, espíritus engañadores. Espíritus engañadores. Le invito a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. 1 Timoteo 4, versículo 1 al 5. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse
y que está mal comer determinados alimentos. Pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Y ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud. Porque sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Dice, ¿qué cosa? Que en los últimos tiempos. ¿Cuáles son los últimos tiempos? ¿Dónde comenzaron los últimos tiempos? Yo pensaba que, porque yo igual aprendo, si me ministra a mí primero al Señor. Yo pensaba, decía, claro, hoy comenzaba no hoy, pero en este periodo de este tiempo, de esta era, de este tiempo, eran los que estábamos viviendo los últimos tiempos y no. Los últimos tiempos, para que usted sepa, los últimos tiempos comenzó cuando Cristo resucitó. ¿Cuándo comienzan los últimos tiempos? Cuando Cristo resucitó. Ahí comenzó. ¿Y continúa hasta cuándo? Hasta cuando Él regrese. Amén. Hasta cuando Él regrese. Cuando se establezca su reino y Él juzgue a la humanidad. ¿Cierto? Hasta ahí serán los últimos tiempos. Entonces los últimos, cuando usted lea, no va a creer que son los mormones, pues de los últimos tiempos, de los santos de los últimos tiempos. No, entonces cuando la Biblia habla de los últimos tiempos, está haciendo esa referencia desde el momento que Cristo resucita hasta cuando el Señor venga a buscar a los suyos. Amén. ¿Ok? Eso es los últimos tiempos. ¿Ve? ¿Aprendió algo nuevo? ¿Qué pasaba con los falsos maestros? Los falsos maestros eran un peligro. Eran un peligro para la comunión, para el bienestar, para la unidad de la iglesia primitiva. Y también son ciertamente peligrosos para la iglesia de hoy. Por eso que Jesús, y vimos varias referencias antes, por eso que Jesús y los apóstoles hablaron en muchas oportunidades acerca de esto, advirtiendo a los creyentes que tengan cuidado de esos falsos maestros que están entre medio de nosotros. Usted va a estar igual que Judas. ¿Seré yo, Señor? Me cacho el pastor. Cuando hablo de iglesia, no estoy diciendo que no solo es la iglesia local, es la iglesia universal de Cristo. Amén. Y no solamente cuando habla decía Pablo, están entre ustedes, no se refiere a que solo estaban en la iglesia local, sino que estaban afuera, pero se encargaban de meter la falsa enseñanza, la falsa doctrina, para engañar a los que estaban dentro de la iglesia con el objetivo de sacarlos de ahí. ¿Ok? Pablo los llamó mentirosos. Oye, Pablo, digo, oiga, si Pablo viviera hoy, estuviese predicando aquí, no queda mono parado, pues, hermano. Del pastor para abajo, con la cola entre las piernas, el rabo partido, ¿cómo se llama el chavo Lucho? Los llamó hipócritas, falsos, mentirosos, falsos maestros, y que sigue espíritus engañosos y enseña, en su enseñanza proviene de los demonios, del mismo diablo. La iglesia de Éfeso, donde Timoteo estaba pastoreando, recuerde que la iglesia de Éfeso no era una sola iglesia. Cuando Pablo le escribe la carta al libro escribe la carta, el libro de Efesios a los de Éfeso, está escribiéndole a la región, porque dentro de la región de Éfeso había muchas iglesias locales, ¿ya? Entonces, a veces quedamos con el pensamiento de que había una iglesia que era de Éfeso. No, la carta está dirigida a todas las iglesias que estaban. Es como decir, yo hago una carta para todas las iglesias que están en la región metropolitana. ¿Ok?
eso. Entonces, en la iglesia en Éfeso fue una iglesia grande, amado. Era una iglesia bendecida, como pocas iglesias hubo en ese tiempo. Pablo estuvo ahí, en esa región de Éfeso, ejerciendo su apostolado, su ministerio, por 3 años. Es por eso que Pablo manifiesta la preocupación, manifiesta lo que estaba afectando su corazón, por lo que estaba sucediendo en las iglesias en Éfeso, por lo que estaba pasando, por lo que estaba entrando a la iglesia, por esa falsa doctrina, esa falsa enseñanza, porque también dentro de la iglesia habían falsos maestros, habían gente que estaba aún en el liderazgo de la iglesia, que estaban contaminando la iglesia, afectando. Ya Pablo estuvo 3 años formando la iglesia, pues, hermano, para que venga uno por detrás y esté socavando. O sea, eso da rabia, pues, hermano. A mí me da rabia. Me da rabia, cierto, que nos estemos quemando las pestañas, las rodillas, esforzándonos por levantar una iglesia, cierto, por edificar una iglesia, levantar una iglesia para el Señor, cierto, para que vengan otros a socavar. Y eso usted no lo tiene que permitir, pues, hermano. Si en sí la responsabilidad de un pastor es estar atento, a advertir, cierto, acerca de esto, pero también usted no debe permitir que contaminen su vida y su corazón con mentiras, cierto, con falsas enseñanzas, engañosas, amado. Sí, pero hermano, usted también tiene el deber de un pastor es cuidar sus ovejas. Claro que sí. Pero la oveja, o sea, una cosa es que la oveja sea mansa, pero no puede. Una cosa es el manso y otra es el menso. Las ovejas son mansas, hermano, no son tontas. Nosotros creemos que son tontas, pero no, ellas son mansas. Entonces no sea manso usted, no menso. Por eso Pablo sufría. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 29, dice: sé que después de mi salida vendrá en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Estaba la preocupación de Pablo. Decía Pablo, estuvo 3 años en Éfeso, dijo, yo ya lo formé, puse un equipo, ¿cierto? Preparé la iglesia, puse a Timoteo como pastor de una iglesia, ¿cierto? Puse anciano, obispo, avispa, diácono, puse todo el equipo para que esa iglesia creciera y se desarrollara ahora. Ahora Pablo dice, yo me voy a otra zona, a otra región a predicar el evangelio, hermano. Pero Pablo ya estaba inquieto en su corazón, porque siempre cuando Pablo iba y abría una obra y levantaba una obra, detrás venían los lobos. Él se iba y entraban los lobos a socavar, a destruir la iglesia. Por eso era la preocupación. Timoteo estaba enfrentando en Éfeso personas que estaban siguiendo enseñanzas filosóficas griegas. Eran los gurús de aquella época, los maestros. Hoy estamos plagados de gurús. ¿Sí? Hoy estamos plagados de maestros. Y de repente surge un iluminado y todos vamos del iluminado. Se le acabó la luz al iluminado, se prendió otra luz por allá, allá vamos, hermano. Antes estaban dentro de la iglesia, pero hoy están en internet. Están en el Facebook, en el YouTube.
Cuando escuchamos prédica, cuando escuchamos gente que tú ni siquiera conoces, no sabes su testimonio, no sabes su vida, no sabes su proceder, no sabes su conducta, no tienes idea, pero tú te metes ahí, ay, que has embobado con su enseñanza. Tienes tiempo para eso, pero no tienes tiempo para estar en el estudio bíblico de tu iglesia. Tienes tiempo para escuchar predicaciones a través de YouTube, a través de Facebook, pero no tienes tiempo para congregarte en este lugar para escuchar una palabra de Dios. Así es. Como dijo este gallo, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, ya se me olvidó. Se lo dije y qué. Pum, pum. El yergo copuchento. Te lo dije y qué. Pum, pum. Es para hacerlo livianar, pero realmente esta palabra es muy pesada. Es muy dura, pero es necesaria. Los falsos maestros se negaban, ¿sabe qué? Los falsos maestros se negaban a creer que el Dios de la creación era bueno, pues tan solo el contacto con el mundo físico lo había contaminado. Aunque ellos honraban a Jesús, pero no creían que realmente Él hubiera sido humano. Por eso que ellos cuidaban lo externo. Porque todo lo que estaba, dice, por eso que en la Escritura dice que lo que comemos no es lo que contamina. Es lo que sale del corazón, dijo Jesús, del hombre. Eso contamina. Estos griegos creían, claro, que todo lo externo provocaba que contaminara nuestra vida. No, por eso es que ellos, en su filosofía, ellos decían, usted no puede comer esto, no se puede alimentar de esto, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer esto otro, no puede tomar esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto otro, porque eso te va a contaminar. Pero la verdad de Dios dice que no es lo externo, sino que es de lo que sale en nuestro corazón, es lo que contamina. Toda esa enseñanza estaba siendo introducida en la iglesia. Por otro lado estaban los judaizantes, los falsos maestros y los judaizantes. ¿Qué hacían estos grupos? Presionaban a los creyentes, a los nuevos creyentes, que no eran judíos, que eran gentiles, eran griegos, ¿cierto? De otras nacionalidades, que se fueron convirtiendo con el mensaje de la palabra del evangelio de los apóstoles, fueron entrando en un principio, en un comienzo, la iglesia entró con gente judía, que eran judíos, practicaban la religión judía, ¿cierto? Ellos conocieron la verdad, se convirtieron a Cristo y conformaron la iglesia. En un principio eran judíos que conformaban la iglesia. Pero el evangelio, por medio del apóstol Pablo, porque el apóstol Pedro, ¿cierto? Él fue para los judíos, dice la Escritura, pero el apóstol Pablo fue un enviado para los gentiles. Entonces la predicación de Pablo se empezó a convertir griego, romano y todos los que estaban ahí, ¿cierto? En ese mundo conocido, y empezaron a entrar a la iglesia. Entonces los judíos dijeron, bueno, si ellos quieren ser creyentes, cristianos y entregar su vida a Jesús, pero ellos también, ustedes también tienen que hacer esto. Ustedes también tienen que circuncidarse. Ustedes también tienen que practicar los ritos. Las leyes, cierto, que están ahí en el Pentateuco, los mandamientos, las fiestas, observar las leyes ceremoniales y todo lo que había ahí envuelto en eso, cierto, le estaban poniendo demanda a los nuevos creyentes. La ley de Moisés y todo lo que está ahí. Entonces, ¿qué estaba sucediendo ahí? ¿Sabe lo que estaba sucediendo? ¿Cuál es la enseñanza errónea? Era lo que ellos enseñaban, era que la salvación era por obra y no por gracia.
Entonces ellos se oponían al mensaje de Pablo, se oponían al mensaje del Evangelio, que la salvación no es por obra, es por gracia. Y Pablo escribe en el libro de Gálatas acerca de ese tema porque también estaba sucediendo esto. Es por fe, no es por cuanto yo haga que voy a agradar a Dios. No es porque yo haga, no es porque yo celebre fiestas, no es porque yo cumpla las leyes ceremoniales, no es porque yo haga esto, yo haga esto otro, voy a agradar al Señor. No, Dios se agrada de nosotros cuando tú y yo reconocemos a su Hijo Jesucristo como la única vía, el único camino para llegar al Padre y ser salvo y recibir la vida eterna. Amén. Aleluya. Es por gracia, no es por mérito propio. Es por gracia de Dios, porque era esa gracia, nosotros somos inmerecedores de esa gracia. Porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Más, dice, fue más grande el amor del Señor, que aunque estábamos muertos, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Esa enseñanza estaba entrando a la iglesia. Y esa enseñanza está entrando hoy a la iglesia. Así es. Así es. Y muchos están practicando guardar el sábado, la fiesta y todo eso, todos esos ritos y todas esas ceremonias y todas esas leyes ceremoniales y todo eso. Eso es lo único que ellos estaban enseñando, es que la salvación, lo que Jesús hizo en la cruz, la obra que Jesús dijo consumado es, fue solamente parece que para Jesús, porque ellos predicaban que eso no era suficiente, que Jesús no era suficiente, que la obra que Jesús hizo no es suficiente, no te alcanza para ser salvo, necesitas hacer esto. Eso es lo que estaban enseñando los judaizantes. Y hoy, en este tiempo, está entrando fuertemente eso. Hay una corriente, hay un movimiento. Pero lo terrible de eso, amado, es que sacan a la gente de la iglesia. Así es. Y ¿saben lo peor, hermano? Que la mayoría que yo he conocido gente que se ha ido a ese movimiento, están en esos movimientos y después se salen. Y después, hermano, están afuera. Y no son ni chicha ni limonada. Y critican a la iglesia, juzgan a la iglesia, porque no practicamos los ritos, no practicamos la fiesta. Critican a la iglesia. Pero esos mismos que guardan, es que eso yo no entiendo, guardan la fiesta de las leyes ceremoniales, guardan las fiestas que aparecen en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y de alguna manera dicen que ellos también son judíos porque el apellido y buscan la raíz. Mire, justo vamos a hablar de eso. La genealogía. Que hay una tribu perdida y que ellos deberían ser parte de esa tribu perdida. Entonces los González, los Pérez, los no sé cuánto. Claro, y ellos se sienten judíos, pero créame que muchos de ellos que se sienten judíos van a participar de las fiestas patrias. Son judíos. Ay, Señor. Timoteo estaba enfrentando esto. Los falsos maestros negaban a Dios. Estaban los judaizantes. También, por otro lado, circuncidando o buscando que los demás que no eran judíos se circuncidaran y practicaran las tradiciones, las leyes y los ritos. Ellos no entendían que la obra redentora de Cristo era solo por gracia. Por eso Pablo decía, si esto no es corregido, si esto no es parado, si esto no se corrige, va a distorsionar la verdad de Cristo. Esa era la preocupación que el apóstol Pablo tenía al respecto. Satanás engaña a la gente, hermano. Satanás engaña a la gente con imitación de la verdad. ¿O no lo hizo en el Edén? ¿O no usó la verdad? ¿No usó lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva? ¿Sí? ¿Acaso Dios te dijo?
Ay, ¿acaso Dios te dijo si tú comes de esto? Así es. Satanás toma de la verdad y la tuerce. Así es. ¿Acaso no lo hizo con Jesús en el desierto cuando fue tentado? ¿Acaso no le dijo, pero si tú pides van a venir los ángeles a darte de comer? Tomó una verdad que sí es verdad, pues. Porque Jesús tenía autoridad para llamar a los ángeles y darle el alimento, el pan que ellos querían. Amén. Tomó la verdad de que lo subió a un monte y dice, si tú me adoras, todo esto será tuyo. Si era, claro, si, ni siquiera era verdad porque realmente era de él. Y torció. Torció la verdad. O sea, la hizo verdad a media. Cercenó la verdad. Hizo aparentar que era verdad, pero era mentira. Los falsos maestros hacen eso. Toman la verdad, toman la palabra, pero la tuercen. La tuercen para sus propios beneficios. Y dentro de la iglesia hay muchos que toman la palabra de Dios para sus propios intereses. Para manipular y manipulan a la gente con la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos, debemos escudriñarlo todo, dice. Pablo dice, escudriña todo. O sea, esta palabra que yo te estoy predicando, usted tiene todo el derecho de escudriñarla. Tiene todo el derecho de decir, a ver, este domingo el pastor habló, a ver si es verdad. Y por eso anote la cita, pues. Escudriñe la escritura. Usted tiene que escudriñar todo y retener, dice, lo bueno. Lo de malo lo desecha. Lo que no es de Dios, lo que no está en la palabra, lo que no es verdad, lo que es de hombre, usted tiene que desecharlo. Y lo que es de Dios, usted lo recibe, lo toma, cierto, en su vida, en su corazón y lo pone en práctica. Por eso cuando alguien viene y le profetiza y le dice es que tú esto, tú otro, ¿cierto? ¿Cómo se prueba un profeta? Que se cumple lo que dice. Que se cumpla lo que dice. Amén. Que lo que dice es verdad. Puede ser un profeta de oficio. Mire, puede ser el profeta de los profetas. El profeta de moda. El que todos hacen fila para que le digan. Y la gente cree que cómo ir al tarot y allá, voy a ir donde el profeta para ver qué es lo que me va a decir. Y la gente lo toma a ellos. Quizás ni siquiera es culpa del profeta, sino que la gente, ¿cierto?, utiliza eso. Y la gente prefiere lo que el profeta le dice a lo que la palabra de Dios le dice. ¿Sabe por qué? Porque la palabra te va a decir todo lo que tú no quieres recibir. Entonces buscamos lo bueno, buscamos lo que nos bendice. Ay, profeta, qué cosa. Y buscamos lo bueno, lo que nos pueda decir. Ay, me va a prosperar, ay, me va a bendecir. Eso busco. Pero cuando dice el Señor, deja de pecar. No. Se equivocó el profeta. Vamos a sacar otro pancito de vida. Mire, incluso eso es hechicería, hermano. Es como ir al consultar. En la mañana me levanto. Ay, a ver, ¿qué me va a decir el Señor? Y saco la luz como, arrepiente, peca. No, esta no. Voy a sacar esto otro. Deja de adulterar. No, tampoco, no. El libro de Colosenses capítulo 2, versículos 22 al 23. Colosenses capítulo 2, versículos 22 al 23 dice, esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa negación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Es decir, lo que ellos estaban hablando de todo lo externo,
de todas las reglas, los falsos maestros, de esas reglas estrictas, de mantener las leyes ceremoniales, de hacer todo eso, ¿cierto? Como prohibir casarse, hermano. Ahí empieza todo el movimiento del celibato. Claro, exacto. Lo leímos delante. Sí, así es. Sí, Lo leímos delante. Dirán que está mal casarse. claro, claro. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. No van a poder hacer asado en el diciembre. Es pecado el anticucho, hermano. Se le ocurra comer empanada. Solo nosotros los sacerdotes. Tráiganos la empanada para acá, los anticuchos para acá, el pedazo de carne. Nosotros levantaremos holocausto para santificarlo. En nombre de ustedes. Capaz que alguien crea y me llegue con empanada. Tócalo, Jesús. Como dice un sobrino mío, me tocó Jesús. Me tocó el corazón Jesús. Dirán que está mal casarse, que está mal comer determinados alimentos, dice. Entonces, pensando, cierto, que eso podía quitar el pecado del corazón del hombre. No podemos alcanzar a Dios solamente siguiendo reglas, ni alcanzar a Dios con solamente conocimiento religioso. Porque algunos creían que golpeándose el cuerpo, negándose a ciertas cosas, cierto, podían estar más cerca de Dios. Otros pensaban que, otros filósofos, otra enseñanza falsa, era que si mientras más conocimiento uno tenía, más cerca de Dios estaba. Pero el Señor nos habla, cierto, que no hay religión creada por el hombre que podamos alcanzar al Señor. Así es, amén. Las religiones creadas por el hombre enfatizan el esfuerzo humano, Claro. pero el cristianismo enfatiza la obra de Cristo. Aleluya. Amén. Esa es la diferencia, amado. En que las otras religiones enfatizan el esfuerzo humano. Usted tiene que hacer esto, el 8 de diciembre tiene que ir pelándose las rodillas a lo Vázquez, tiene que golpearse, ¿cierto? Y algunos en el día de Semana Santa se crucifican. ¿Usted ha visto eso? Sí, verdad. Se latigan. Sí. Pero el cristianismo tiene como objetivo, propósito y misión enfatizar la obra de Cristo. Por eso que nuestra salvación, tu salvación, no depende de tu autodisciplina. No depende de que usted cumpla o no cumpla las normas, sino del poder de la muerte y de la resurrección de Cristo, amado. De eso depende la salvación. Que Cristo haya resucitado, amado. Que Cristo haya muerto, pero también haya resucitado, amado. Porque la palabra del apóstol Pablo dice que en vano sería nuestra fe si Cristo hubiese estado muerto y Él no haya resucitado. En vano es la predicación. Lo que hace la diferencia, amado, de una religión con otra, del cristianismo con el budismo, con qué sé yo, los musulmanes, lo que sea la religión, es que Cristo resucitó. Cristo resucitó. Predicamos a un Cristo resucitado, no a un Buda. Buda está muerto, amado. Mahoma está bajo, ¿cuántos metros ya debe estar? Ni polvo. Pero llévame a la tumba. Llévame a la tumba donde estuvo mi maestro. Y muéstrame si todavía está ahí, aún la ceniza. La tumba está vacía. Porque Cristo resucitó. Gloria a Jesús. Y tenemos vida juntamente con Él. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. ¿Sabe cómo usted identifica un verdadero maestro de un falso?
¿Usted sabe cómo los cajeros del banco identifican un billete verdadero de un falso? Sí, amén. ¿Ustedes creen que estudian lo falso? No, pues estudian lo verdadero. Amén. Amén. Exacto. Así es. Entonces, si usted conoce a un verdadero, va a poder identificar a quién. Aleluya. Pero como estamos en nuestra vida cristiana, así como... Ay, no me conecto. Ay, el domingo lo veo de la casa. Un poquito aquí, un poquito allá, aquí era de mal. Un poquito de mundo, un poco de Dios. Si como andamos así, en nuestra vida espiritual, no cachamos nada. No cachamos nada para dónde va la micro. Entonces cualquiera nos agarra de aquí, iba a decir la palabra, pero prefiero agarrarme de aquí yo. Agarrarme de aquí y nos lleva y nosotros como nosotros ahí va. Ay, sí. Y lo peor de todo es que los que estamos en Cristo, ay, sí, parece que tú tienes verdad. Tienes razón. Oye, ¿cómo se llama tu gurú? ¿Cómo se llama el que te está enseñando? Ah, yo puedo entrar también. Pero sí, pues. Ah, y aprendemos juntos. Ah, Claro. Exacto. ah. Pero no le cuentes al pastor. Claro. Sí. Amén. ¿Puede decirlo Amén, fuerte así para que es. se escuche, por favor? Es que eso lo dijo ella, pues. O él. Exacto. Amén. No le cuentes al pastor. Oye, estoy asistiendo a esto. Sí. Estoy estudiando este estudio. Pero ¿sabes qué? No le cuentes al pastor. Así es. Así es. ¿Y por qué? ¿Y por qué no le puedes contar al pastor? Claro. El que nada hace, Nada. Nada. Exacto. Claro. el que no anda en lo oculto, no tiene Así por qué es. estar escondiendo. Amén. Amén. Si alguien te dice, oye, pero ¿sabes qué? No le cuentes al pastor. Entonces eso no es nada bueno. Exacto. Entonces, no. La verdad, no está el Señor. No. Yo le voy a hablar con el pastor. Amén. Dice, pastor, ¿usted cree que esto puedo estudiar esto? ¿Usted cree que puedo entrar en esto? Eso. Porque es tu pastor. Amén. ¿Sabe cuál es el problema, amado? ¿Sabe cuál es el problema? Es que la gente quiere pastor. Claro. La gente quiere una pastora, quiere unos pastores, ¿cierto? Pero no quieren ser pastoreados. Amén. Exacto. Así es. La iglesia de este tiempo quiere pastores, quiere alguien que esté adelante, alguien que le dé la comida en la boca todos los domingos. Pero cuando el pastor te va a corregir, no. Cuando te va a disciplinar, te va a corregir. Cuando te exhorta, no, pues yo lo quiero a usted arriba al púlpito nomás, que me suelte el cheque, que me suelte la bendición, que me saca la casa, que me va a ir bien, que, oiga, ¿cómo me va a ir mañana en este negocio? No, ahí dale nomás. Y en el Antiguo Testamento decía Dios, ay de los que dicen hablar en el nombre de Dios y no hablan de mí. Ay de los que dicen el pueblo, está bien cabrito, sigue así nomás. Porque la gente del pueblo de Israel, había parte del pueblo de Israel que le gustaba a esos profetas que decían, dice que el Señor nos va a condenar, que el Señor nos va a castigar, que si no nos arrepentimos. Y los falsos profetas, ¿qué le decían a los reyes? ¿Qué le decían a los que gobernaban? No se preocupe, rey, tranquilo. Mire si eso no es, mire, esto es lo que Dios dice. Usted siga haciéndolo más como está. Y viendo la aberración y la letalía, el paganismo, viendo el pecado que estaba el rey conduciendo a un pueblo al pecado, y ellos le decían, no, si lo que dice Jeremías, no, eso no viene de Dios. No, si a usted le van a venir puras cosas buenas. Eso. ¿Acaso no es hoy así? Así es. Tal cual. ¿Acaso no es hoy así? Pero nos gusta, po. Nos gusta lo bonito, po. Que a la O no- carne le gusta eso. A la La carne gente le les gusta por los derechos, pues. Claro. Claro, no lea toda la Constitución, pues. Léalo, como dijo el señor Extingo. Sí. Yo no sé cómo usted va a votar, usted es consciente de que cada uno vota como usted quiere. Pues,
Yo no le voy a decir que todos voten rechazo, porque tampoco corresponde. Claro, Cada uno decide lo que vota, claro. según la conciencia. Y si usted tiene la conciencia cauterizada, ya me imagino por qué va a votar. Mensaje subliminal, pero si yo tengo la conciencia de Cristo, yo tengo mi convicción, yo sé que voy a votar. Por muchos derechos que haya, y por mucha educación, y por mucha salud. Pero si en eso voy a aprobar el aborto, voy a aprobar que la educación a mis hijos le den una educación sexual, amado. Sí, así es. Por muchos derechos, hermano, ¿qué me importa a mí? O sea, no digo me importa a mí, o sea, importa que haya una buena salud, claro que sí, pero yo no voy a vender, Amén. no voy a vender mis convicciones, amado, por un derecho. Exacto. Ahí se la dejo odiando. ¿En qué estaba? Que la gente no quiere ser pastoreada. Claro, la gente quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar nomás. Claro. Y de eso se aprovechan los falsos maestros. Y de eso se aprovechan los falsos maestros. La gente cree que yendo al gurú se le va a solucionar los problemas. La gente cree que yendo al pastor de moda, yendo al profeta o el maestro de moda, o yendo hacia alguien que esté de moda, o que de repente, oye, encontré esto y me quedé fascinado, y uy, qué tanto conocimiento, oye. Eso. La gente cree que él le va a solucionar sus problemas internos. El tema es que se ha sido rebelde y porfiado y no ha querido que Dios lo transforme aquí, no lo va a cambiar ni en la quebrada de la Ají, amado. Si usted la gente dice, no, es que yo me voy a ir a otra ciudad, me voy a ir, yo sé que allá se van a pasar los problemas. No, si los problemas te van a seguir. Es que, ¿sabes qué? Yo no me voy de esta iglesia, me voy a... Ellos creen que la solución de su vida espiritual y de su deformación de su carácter se va a arreglar yéndose a otra iglesia. El tema es que lamentablemente me da pena por la otra iglesia, porque yo prefería que se quedara aquí y no fuera a contaminar la otra iglesia, amado. Y si alguien se va de aquí, váyase en bendición, para que usted bendiga al otro pastor. No hay ningún problema. Pero usted se va mal de aquí, con un corazón, con un mal carácter, que nunca ha querido ser enseñado. Créame que llegando allá, va a estar 3 meses allá y va a darle los mismos problemas a ese pobre pastor. Si eso es lo que da pena, no me da la persona, me da pena el pobre pastor que va a recibir ese cacho. ¿Verdad? Sí. Claro. No lo digo por los que han llegado por si acaso que son cachos. Pero lo digo entonces para que usted... Mira, si somos así, porque somos así nosotros, todos nosotros. Somos chúcaros, todos aquí, no es usted nomás. Yo también, y a veces lidiamos con Dios y no queremos que Dios trate nuestro corazón y trate nuestra vida. Amén. Pero si nosotros tenemos un corazón humilde, sencillo, ángelo, y decimos, Señor, trata conmigo, cambia mi vida, ¿está dispuesto a transformar? Claro que sí, bienvenido es, pues. Amén. Por supuesto. Bienvenido es, pero si vas a hacer piedras de tropiezo, si vamos a hacer piedras que no vamos a permitir que la obra avance, claro, ciertamente. Por eso el Señor dice que el Señor, dijo Pablo, conoce a los que son suyos. Amén. El Señor sabe quiénes son. El Señor sabe quiénes son aquí, pues quiénes son. El Señor los conoce, pues sabe si somos o no somos. Claro. Por eso la Biblia dice que Él va a separar la cizaña del trigo. Amén. Cuando usted se traga un clic, cuando usted se traga un corchete, cuando usted por equivocación venía del pan y se traga algo, un cuerpo extraño, ¿qué hace el cuerpo? Lo trata de botar. Sí. Lo trata de eliminar. Lo trata de eliminar, ¿cierto? Lo trata de rechazar. Lo mismo pasa en el cuerpo, hermano. Claro. Aleluya. Ah, Por eso Pablo decía a Timoteo, porque había gente dentro de la iglesia que eran falsos maestros. Y resulta que muchos dicen que se iban, se apartaban, se iban de la iglesia. Y Pablo decía, no te preocupes, no se preocupen, porque el Señor conoce los que son suyos. Y los que se han ido, no digo aquí, no, estoy hablando de la iglesia primitiva. Pablo está diciendo, los que se te han ido, ¿cierto? Han sido porque no son de Cristo. claro, son de Cristo. Porque los que son de Cristo permanecen. Permanece.
En Cristo. Amén. ¿Ya? No quiero decir que usted se fue, yo estaba allá, pastor, o sea que yo no soy de Cristo. No estoy diciendo eso. Claro. No estoy diciendo eso. Lo explico para que le quede claro, porque no va a faltar el que va a decir. Y vos tenés que estar igual que los ministros del gobierno dando después que danzan una cuestión, después tienen que salir. No era así, dando explicaciones. Había gente dentro de eso. Mire, ¿cómo identificar los verdaderos de los falsos? ¿Sabe cómo? Ahora vas a ver. Anote. Anotamos. Hágase y responda las siguientes preguntas. Usted, para callado en casa, usted lo responda, no me lo responda acá. Claro. Anote. Y ahora sí. Número 1. Es que está muy buena. Ok, es que sí, es que yo quiero leérselo porque así. Número 1. Pone énfasis en normas humanas y prohibiciones en lugar de la gracia de Dios. Pregúntese, esta enseñanza, incluso esta enseñanza pone normas humanas, pone reglas humanas, pone prohibición, que no puede hacer esto, no puede hacer esto otro, en lugar de la gracia de Dios. Pregúntese, cuando alguien le venga así, uy, esto, pregúntese. 2. Fomenta un espíritu crítico hacia los demás, Ay, en lugar de ejercitar disciplina con discreción y amor. 2. Fomenta un espíritu crítico hacia los demás. No, que la iglesia que tú estás, nada, lo que te está enseñando el pastor, no, esto es lo verdadero. Habla, Señor. ¿Puede leerlo de nuevo, por favor? 2. Fomenta un espíritu crítico hacia los demás, en lugar de ejercitar disciplina con discreción y amor. Bueno, si alguien no alcanza, escuche la predicación. La voy a volver a escuchar. Exacto. Número 3. Con discreción y amor. En lugar de ejercitar disciplina con discreción y amor. Número 3. Enfatizas fórmulas, conocimientos secretos o visiones especiales. En vez de enfatizar la palabra de Dios, le da mucho énfasis a las visiones, a los sueños. Las visiones y los sueños son de Dios. Pero cuando nos enfocamos demasiado en eso, le resaltamos demasiado y descuidamos la palabra de Dios. Cuidado a aquellos que andan viendo puras visiones, puros sueños. No digo si alguien tiene, por eso digo, pero si usted le está dando también cabida a la palabra y que los sueños y las visiones que usted tiene, usted la respalda con la palabra. Por eso, cuando un profeta le dice algo, ok, gracias, ya, lo recibo, por respeto, lo recibo, pero yo voy a la palabra y contrasto con la palabra. Si esto respalda lo que él me dijo, está respaldado por la palabra, ok. Si este sueño, esta visión, porque a veces llega el hermano a mí y me dice, ¿sabes, pastor? Yo soñé con esto, tuve esta visión, esto. Ok. Yo le digo, no, tú eres un falso maestro, salte de aquí, falso, no. Tomamos eso, ¿cierto? Y lo contrastamos con la palabra. Wow. Lo que sí pues. Claro, es de Dios. Se toma, se recibe. No es de Dios, se desecha. Claro, exacto, sin problema. Y la palabra dice que nosotros debemos analizar Amén. las palabras proféticas. Amén. A juzgar la palabra. A los corintios le dijo. ¿Le gusta o no le gusta el profeta? Amén, amén. Porque aquí tuvimos de todo. Sí. Amén, así O es. sea, aquí le juzgábamos al profeta, se nos enojó y se nos fue. Claro, Así es. exacto. Sí. Para algunos que no tienen ni idea. Porque algunos hasta hoy me están preguntando. Habla, Exacto. Señor. Como si nosotros fuéramos los malos de la película. Claro. Pero la Biblia dice que usted debe juzgar toda. Si yo doy una palabra profética, que nunca la doy porque la verdad yo no soy profeta, Exacto.
Pero si en algún momento el Señor me usa en profecía o la pastora la usa en profecía, usted tiene todo el derecho de juzgar esa palabra. Amén. Todo el derecho de contrastarle la palabra. Amén. ¿Se cumple? Amén, gloria a Dios. ¿No se cumple? No se cumple. A lo mejor no es que el profeta sea falso también. No es que el maestro sea falso, sino que la enseñanza que él está dando es falso. No todos son falsos profetas o falsos maestros. Muchas veces el profeta del corazón, del deseo del hombre, cierto, de que que te vaya bien. Porque una vez alguien me dijo, ¿sabe, pastor? En 3 meses usted va a tener un auto nuevo, saliendo de la iglesia. El día que me ungieron para venirnos ya a tiempo completo aquí, alguien viene y me declara en el auto, eso usted va a tener. Teníamos el Kia Pop, pero usted en 3 meses más usted va a tener un auto 0 kilómetros nuevo. Aleluya, amén, decía yo. Pasaron los 3 meses, llevamos 9, 10 años todavía, 11 años. Alguien me dijo, pastor, el Señor le tiene una casa grande, que es blanca y la cuestión, una tremenda, wow, es como una parcela, una casa inmensamente grande. Wow, y decía, ya. Pasaron no sé cuántos años y todavía estoy viviendo en la misma casa. Amén. Amén. Nuestra casa de bendición. ¿Y saben qué? Lo peor, lo triste, es que hay gente que nos juzga. Así es. Verdad, sí. Así es. Nos juzga. Sí. Nos juzga porque le estrujamos a la gente. Dicen que le estrujamos la plata a la gente. Nos juzga que nos estamos enriqueciendo a costa de los diezmos y las ofrendas. Pero no saben que nosotros llevamos más de 20 años Amén. viviendo en la misma casa, Sí, amén. en la misma villa, Amén. y esa casa fue antes de que nosotros fuéramos pastores. Amén. Así es. Exacto. Eso es verdad. Amén. El auto Sí. es un auto usado, año 2007. Amén. Amén. Los 3 televisores que tenemos en la pieza, En la casa. en la casa, en la pieza, En la pieza. en la casa, ¿cierto? Es que yo un día veo acá, otro día veo allá. Los 3 televisores que tenemos en la casa, en la pieza, en el lugar de la casa, son todos regalados, mamá. Así es. Sí. Amén. Sí. Todo regalado. Todos regalados. Amén. Todos regalados. Amén. Amén. Mientras muchos, y no lo digo porque es pecado malo, muchos de ustedes, yo he ido a su casa, de pared a pared. Yo los bendigo, hermano, no soy envidioso, ni tampoco le digo, oye, mira cómo malgasta la plata. No, bien, si Dios te ha bendecido y puedes tener algo bueno, mejor, lindo, bueno, date tu gusto también, porque tanto, ¿qué? Claro que sí. Sí, amén. Claro que sí. No Pero digo somos nada. felices con la bendición que el Y Señor somos nos da. felices con la bendición. Amén. Así es. Amén. Entonces, si vaya a criticar, si vaya a pelar, si vaya a hablar, habla verdad, pues, hermano. Claro, Eso. exacto. Habla verdad, Amén. Eso. Amén. Sí. habla verdad. ¿Puedes repetir el tercer punto, por favor? Tenía 3 televisores. Enfatiza fórmula. Pastora, tenemos que ir, ¿no, pastora? Pero es que me faltó la segunda parte del Sí, mi amor, no se preocupe. Gracias. Sí, mi vida, sí, mi cielo. 3. Enfatizas fórmulas, conocimientos secretos o visiones especiales en vez de enfatizar la palabra de Dios. Ok, gracias. 4. Promueves el fariseísmo, Wow. dando honor a lo que cumple las reglas en lugar de exaltar a Cristo. Promueve el fariseísmo. El fariseísmo era la religión, cierto movimiento líder religioso de aquella época de Jesús, que hablaba de esto, de las leyes ceremoniales y todo eso.
Y aún ellos agregaron mucho más cosas. Y ese es el punto, es que agregaron mucho más cosas. En vez de exaltar a Cristo. Promueve el fariseísmo dando honor a los que cumplen las reglas en lugar de exaltar a Cristo. ¿Exaltan a Cristo o enfatizan más el guardar el sábado, el guardar qué sé yo, la fiesta, el guardar esto, el Yom Kippur, el día del perdón, el día de no sé qué? 5. ¿Desprecia a la Iglesia Universal de Cristo, afirmando que es un grupo selecto en vez de apreciarla? 5. ¿Desprecia a la Iglesia Universal de Cristo, afirmando que es un grupo selecto en vez de apreciarla? ¿Ataca a la iglesia? Como secta. ¿Ataca a la iglesia, por ejemplo, que ellos están equivocados? Ustedes, la iglesia evangélica o la iglesia cristiana, está en un error. Los movimientos judaizantes atacan a la iglesia cristiana, que ellos están mal. 6. Enseñan que la degradación del cuerpo físico es un medio para lograr el crecimiento espiritual en lugar de satisfacer el desarrollo total de la persona. 6. Enseñan que la degradación del cuerpo físico es un medio para lograr el crecimiento espiritual en lugar de enfatizar el desarrollo total de las personas. En vez de... Me perdí. Sí. En lugar de enfatizar el desarrollo total de las personas. 7. Le falta el respeto a la familia en lugar de tenerla en alta estima como lo hace la Biblia. Le falta el respeto a la familia en lugar de tenerla en alta estima como lo hace la Biblia. Hay movimientos que te sacan de tu familia. Y eso ya se transforma en una secta. Es una secta. Las sectas siempre buscan aislar al individuo, aislar a la persona. Ya no te juntes con ellos. Ya no te juntes con tu familia. Te sacan y te aíslan porque de esa manera te lavan el cerebro, ¿cierto? Y pueden lograr manipularte. ¿Ok? Entonces, lo otro lo vamos a dejar para el próximo domingo. Hoy en día, entonces, ¿qué estamos viviendo? El legalismo. Y el legalismo está atrayendo a muchas personas, a mucha gente, amados, a muchos creyentes, a muchos cristianos. Le está llamando mucho la atención esto. Donde existe, ¿cierto?, una larga lista de normas religiosas que aparentemente aparecen ser personas moralmente correctas. Pero ¿sabe una cosa? Las normas religiosas no cambian el corazón del individuo. Solo el Espíritu Santo puede transformar una vida. Cumpliendo reglas, cumpliendo ritos, cumpliendo esto, cumpliendo esto otro, eso no te va a salvar, eso no va a limpiar, eso no va a transformar tu vida. El único que cambia, el único que transforma la vida se llama Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Entonces hasta ahora, con esas preguntas, ¿cierto? Con esas preguntas, usted entonces logra ver y visualizar entonces ¿qué es lo verdadero? ¿Qué es lo falso? Si eso está en contra de la palabra de Dios, entonces eso es falso. Entonces usted dice, no, eso tú con tu cuento, yo con mi cuento. Por eso es importante tener las convicciones claras. Por eso es importante, amado, que la iglesia aprenda doctrina, enseñanza de la verdad de la palabra del Señor. Porque el que tiene doctrina, entonces tiene una convicción clara, sólida y firme. Y nadie le viene a meter el cuento.
Nadie le viene a meter el cuento. Usted tiene claro en lo que usted está creyendo. Si usted tiene claro en lo que usted está creyendo, manténgase firme en lo que es. Amén. Examines todo, sí. Retenga lo bueno. Deseche lo malo. Retenga toda palabra que reciba. Y aún la palabra de esta iglesia, usted tiene que escudriñarla. Amén. No, pastor. Lo que usted dijo, nada que ver, pues, pastor. Como dijo una vez un tío que era pastor y entró una curadita a la iglesia y de ahí de la puerta le dijo, nada que ver, pues, pastor. La curadita venía entrando recién, le dijo, nada que ver, pues, pastor. Claro, no, esto no corresponde, no está en la escritura, no está en la palabra. Esto sí, lo recibo, lo vivo y lo practico. Entonces, cuidado. La próxima semana vamos a hablar, próximo domingo, acerca de cuáles son las características de los falsos maestros, cuáles son sus características, ¿cierto? Cuáles son sus propósitos. Vamos a estar viéndolo eso la próxima semana. Amén. ¿Qué quieren estos? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Qué quieren estos lobos? Viene el lobo, viene el lobo. ¿Qué quieren? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus metas? ¿Y qué quieren alcanzar? Amén. Póngase de pie, iglesia.